El micrófono, maestro. No se escucha su audio, maestra. ¿Ya me escuchas, Carmen? Carmen. Sí se escucha, maestra Alba. La que no se ¿Sí? escucha es la maestra Carmen. Ah, ok. Ok, muchas gracias. Ok, doctor César Bartolo, buenos días, ¿cómo está? Hola, buenos días, Carmen. Bien, gracias. Qué bueno, bienvenido. Ya lo Muchas vemos y lo gracias. escuchamos muy bien. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí, Perfecto. muy bien, lo vemos y lo escuchamos muy bien. Ok, doctor, si quiere hacer una prueba de compartir su pantalla para que le apoyemos, y la moderadora va a ser la maestra ¿A mí Alba me Maribel escuchan? Sánchez. Sí la escuchamos, maestra Alba. Sí. Ah, ok. Ok, la escuchamos bien. Le hemos pedido al doctor César Bartolo que haga una prueba de mostrar su pantalla para que en Sí. un minuto podamos empezar. A ver, permítanme. ¿Pueden ver mi pantalla? Es correcto, sí la vemos. Sí. A ver, ¿Ok? déjenme probar otra forma. Sí, ¿También se ve? es correcto. Bueno, está bien. Entonces, ¿estamos listos, doctor? Sí, a ver, cuando gusten. Muy bien. Ok, mi nombre es Carmen Santiago, soy la coordinadora de la Ingeniería en Ciencias de la Computación y coordinadora general del Congreso Internacional de Ciencias de la Computación en su edición cuarta. Y bueno, estamos continuando con la jornada del 12º Congreso Nacional de Ciencias de la Computación, coordinado por el doctor Gustavo Rubín Linares, que también se encuentra en sala. Voy a ceder los micrófonos a la maestra en ciencias, Alba Maribel Sánchez Gálvez, que nos va a hacer favor de moderar y presentar a nuestro ponente magistral del día de hoy, muy joven, por cierto, doctor, bienvenido. Gracias. Buenos días a todos. Buenos días, doctor. Yo tengo el honor de presentarlo. Vamos a hablar un poquito de usted. El doctor César Bartolo Pérez se desempeña como ingeniero senior en diseño de fotónica en Intel, en Santa Clara, California. Se graduó del doctorado en Ingeniería Electrónica y de Computación por la Universidad de California en Davis. Ahí realizó su investigación en el grupo de nanodispositivos y nanosistemas integrados, donde demostró que los sensores ópticos ultrasensibles pueden ser utilizados para la navegación autónoma, la creación de imágenes en 3D y la biomedicina. El doctor ha recibido diferentes premios por sus contribuciones al área de la electrónica y computación, por su liderazgo y emprendimiento. Ha publicado más de 10 papers en revistas de alto impacto y más de 20 publicaciones en conferencias internacionales. Obtuvo su maestría en ingeniería electrónica por el INAOE y la licenciatura en tecnología por la UNAM. Cabe mencionar que la página de nuestro congreso también nos comparte su página personal, que ya yo le di ahí un vistazo y está muy interesante, los artículos también. Entonces, la verdad, estamos muy entusiasmados por que ya empiece con su ponencia y pues no sé, para nosotros es un gran honor recibirlo hoy, doctor, hoy tenerlo acá. Además, como dijo la maestra Carmen, es usted muy joven, entonces va a ser un ejemplo para nuestros estudiantes. Entonces, pues adelante, doctor. Sí, muchas gracias, Alba. Muchas gracias al comité organizador por invitarme y a la maestra Judith, quien me invitó a dar esa plática. Sí, voy a hablarles este día sobre nuevos sistemas de computación de rendimiento a través de la fotónica. Como ya mencionaron,
yo estudié la maestría en electrónica y después hice el doctorado igual en electrónica y computación, pero me enfoqué después más en la óptica. Entonces con esto me di cuenta de que la verdad las dos áreas se combinan muy bien para trabajar nuevos sistemas, nuevas arquitecturas de computación y esto es algo de lo que les quiero platicar hoy. Bueno, ya todos vivimos esta etapa de COVID-19, empezando el 2020. En cuanto al tráfico y el consumo de datos que tenemos, creció. Todo el tiempo veíamos un crecimiento que decíamos que era exponencial. Bueno, eso no era nada comparado con lo que tenemos ahora de cuánto creció el consumo que tenemos porque hacemos videollamadas, porque tenemos estas videoconferencias en línea, porque jugamos videojuegos o estamos en Netflix. Yo soy una de esas personas, entonces hemos contribuido demasiado a este tráfico de datos. Y bueno, una de las áreas que igual ha crecido en los últimos años es la parte del aprendizaje de máquina, que es el de Machine Learning y el de inteligencia artificial. Yo creo que ya todos hablamos de ello. Es algo que ya más o menos conocemos, pero a simple forma tenemos nuestro gatito que dividimos esta imagen en píxeles RGB. Y entonces estos pasan a la parte, tenemos dos partes, una que es el software en el que tenemos los diferentes algoritmos que estoy seguro que posiblemente los han visto, para descifrar si este es un perro o es un gato. Pero también está otra parte que es el hardware. Nos dimos cuenta que además de todos estos algoritmos que estamos corriendo, necesitamos optimizar la parte del hardware. En este caso, podemos tener CPUs, podemos tener GPUs, podemos tener TPUs, o en este caso yo les voy a hablar sobre las nuevas computadoras que se basan a través de la luz. En cuanto a los modelos computacionales, bueno, estos han crecido, la parte de Machine Learning. Cada vez tenemos más, el modelo sigue creciendo y siguen creciendo, podemos tener cada vez más lo que se llaman capas, y esto hace que nuestros recursos que se necesitan para correr estos algoritmos sean necesiten cada vez más energía para seguir corriendo. De manera muy básica, estas redes neuronales, ¿cómo funcionan? Bueno, esto se los voy a platicar así a grandes rasgos. Bueno, tenemos una capa de entrada, de input layer, y aquí es donde tenemos los diferentes parámetros que queremos analizar, como el caso del gato, los píxeles RGB. Analizamos, después tenemos en medio ciertas capas ocultas en donde se aplican lo que se llaman una multiplicación de matrices, como la que tenemos acá, y esa multiplicación de matrices y luego la suma de ellas, después se aplica una función como una función sigmoid. Y estas funciones, después del producto de esta multiplicación más sumas, vamos a obtener una salida, que es la que nos va a decir si la imagen que vimos en la anterior fue un perro o fue un gato. Suena básico, ¿no? Los algoritmos en general es una simple multiplicación de matrices que posiblemente vemos en álgebra en nuestro primer año de computación, incluso en algunos casos hasta de bachiller, en el que sabemos que, por ejemplo, tenemos una matriz de 2×3 o una matriz de 3×2. ¿Cómo vamos haciendo la multiplicación? Multiplicamos el primer elemento, el 1 por el 7, luego multiplicamos el 2 por el 9 y el 3 por el 11, y estas multiplicaciones las sumamos y obtenemos nuestro primer valor, que es el 58. Repetimos esto con los siguientes números hasta que formamos nuestra matriz, que en este caso fue una de 2×2. ¿Qué es lo que vemos acá? Que tenemos dos componentes muy importantes. Uno que es hacer multiplicaciones y otro es hacer sumas. Entonces, nuestros algoritmos se basan de Machine Learning y de inteligencia artificial, se basan principalmente en estas dos simples operaciones. Pero bueno, no es tan simple como parece, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada vez nuestros algoritmos, como ya dijimos, van creciendo, nuestras matrices se vuelven enormes, y entonces los recursos computacionales que tenemos ya no son suficientes para poder correrlos.
hay diferentes maneras de poder correrlos, ahí voy a hablarles un poco de ellas, pero básicamente una propiedad de las matrices es que se pueden subdividir en matrices más pequeñas. Estas matrices más pequeñas se pueden hacer los mismos cálculos de multiplicación y suma para obtener los resultados, y después estos últimos resultados se pueden sumar para obtener el resultado final. Bueno, esa es la parte de software. Como yo les dije, yo no veo una parte de esa, pero mi mayor enfoque es en la parte de hardware. ¿Qué pasó? ¿Qué opciones tenemos para correr estos algoritmos? Bueno, una es poder usar un CPU, ¿cierto? Podemos usar nuestras computadoras para correr estos algoritmos. Pero si ustedes lo han intentado, podrán ver que nuestras computadoras son demasiado lentas para poder correrlos. Y esto básicamente es porque la arquitectura, que es una arquitectura von Neumann, que es tradicional, es de uso general y realmente no está optimizada para poder correr estos algoritmos. Todo el tiempo que queremos correr un parámetro, por ejemplo, en este caso queremos saber que este número es un 8, tenemos que acceder a la memoria, correr nuestra multiplicación de matrices y nuestras sumas. Todo se hace en esta parte y después tenemos que volver a la memoria para poder guardar esos datos. Entonces, esto es algo que toma demasiado tiempo y demasiada energía para poder realizarlo. ¿Por qué? Porque vamos accediendo a la memoria muchas veces para poder obtener nuestros datos. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, entonces aplicamos fuerza bruta. Creamos muchos procesadores y creamos máquinas enormes, creamos lo que llamamos supercomputadoras. Y en el caso de los CPUs, hay dos empresas muy importantes que trabajan en ellas. Una es Intel, que es en la cual yo estoy trabajando, y crean este tipo de supercomputadoras que se usan, por ejemplo, en Estados Unidos, en los departamentos de energía. Ellos necesitan hacer cálculos muy grandes. Y la otra es nuestros competidores, quien es AMD. Si se acuerdan, hace unos años nosotros decíamos, ay, no voy a comprar un procesador AMD porque pues posiblemente son de menos calidad que uno de Intel. Pero en los últimos años AMD ha hecho gran progreso y ahora es uno de los líderes en cuanto a los CPUs, e incluso es una fuerte competencia entre estas dos compañías por ser el líder en cuanto a los CPUs. La otra opción que tenemos es tener un GPU, y en este caso, en esto lo que tenemos es ahora un sistema paralelo donde hacemos un paralelismo de todos esos cálculos que teníamos que hacer. No se hace solamente en un procesador, sino que se corren tenemos demasiadas unidades aritméticas lógicas, los ALUs, en un solo procesador, y entonces todas nuestras salidas van a correr en paralelo hasta que sepamos que el número que en este caso metimos era un 8. ¿Cuál es una de las empresas que más ha innovado en esta área o que quizá ahorita es el líder? Bueno, es NVIDIA, quien todos hemos visto el crecimiento de los GPUs en ese tiempo. NVIDIA es una de las empresas que más ha innovado y posiblemente ahorita es el líder en cuanto al el uso de sus tarjetas gráficas para correr estos algoritmos. Y si ustedes los quieren correr, posiblemente elegirán esto en lugar de tener un simple CPU. Ellos están abarcando tanto el área del desktop, la computadora personal, también en los centros de datos y en la nube, también en máquinas autónomas, e incluso ahorita ya se están metiendo a lo que son las plataformas de coches autónomos, donde también trabajan. Sus sistemas también tienen un buen sistema, un respaldo, como es el sistema CUDA, que hace que estos algoritmos corran de manera optimizada. Me metí a ver cómo estaba el mercado de NVIDIA. Siempre aparte de la parte técnica, yo siento que debemos de ver la parte económica, porque al final muchos de nuestros desarrollos tecnológicos se basan en cómo está la economía. Y bueno, ¿qué pasó? Bueno, los GPUs, NVIDIA en este caso, su precio estaba alrededor de poco menos de $100 antes de que empezara el COVID, cada acción.
Pero en este tiempo en el que estamos, en el que estuvimos encerrados en nuestras casas, en el que estuvimos más en Internet, vean cómo creció el precio de las acciones a casi llegar a los $350 por acción. Son más de 3 veces la cantidad que costaba antes una acción. Y bueno, ¿a quién se lo debemos? Bueno, ya vimos a todos los que estamos consumiendo datos. Y pues uno de los ejemplos más importantes son las personas que juegan en línea. Seguramente han buscado un GPU en este tiempo. Y también a las criptomonedas, todo lo que tiene que ver con crypto mining. Todo el mundo necesitaba un GPU. Tuve la grandiosa idea de querer construir una computadora con mi hijo y pasó que cuando quise comprar el GPU, carísimas, costaban el doble del precio normal, porque todo el mundo, en especial estos dos mercados, abarcaban y estaban dispuestos a pagar lo que sea por esas computadoras, por esos GPUs, perdón. En este último año, en el 2022, está cayendo las acciones. ¿Por qué? Porque ahora ya todo el mundo estamos regresando a nuestras actividades, baja la parte de jugadores en línea, el consumo de Internet, y la parte de criptomonedas, bueno, también está teniendo un tiempo difícil. Y una de estas partes es porque pues, es carísimo correr estas criptominerías. Necesitas un gran consumo de energía. La energía es cara. En México está cara, en Estados Unidos también está carísima todavía, aún más la energía, y entonces se están quebrando todas estas minerías de datos de criptomonedas. Pero bueno, esos son con los GPUs. Y ahora están los nuevos, que son los TPUs. Los TPUs son sistemas más especializados que los GPUs y que los CPUs. Los CPUs son para procesos generales, ¿cierto? Los GPUs todavía son para procesos generales. En cambio, los TPUs son ya para aplicaciones específicas, que en este caso es para hacer las multiplicaciones de matrices y las sumas. Entonces, estos sistemas no los vas a encontrar, no vas a poder correr tu procesador de datos, tu Microsoft, o no vas a poder jugar videojuegos usando tus TPUs, sino que los vas a encontrar más en los servidores. En este caso, Google fue la empresa que desarrolló este tipo de unidades de procesamiento. En estas, todo el análisis se corre en línea, se corre en sistema paralelo, las multiplicaciones, y después se hacen las sumas en serie. ¿Qué vas a tener? Al final un gran número de salidas del que puedes analizar cuál es el resultado final. Una de las propiedades más importantes de estos sistemas es que no necesitas acceder a la memoria, y el simple hecho de que no tengas que acceder a la memoria para volver a guardar los datos, para obtenerlos, hace que su sistema sea mucho más eficiente. ¿Cuál es el ejemplo más importante? Bueno, posiblemente escucharon hablar sobre el duelo que tuvo esta persona coreana, Sedol, contra AlphaGo, contra Google, jugando AlphaGo, en el que por primera vez el humano perdió contra la máquina. Algo similar como cuando perdimos contra las computadoras en ajedrez. Bueno, esto fue en 2016. Se hizo un gran propaganda sobre ello. Y pues ya nuestro único consuelo que nos quedó es, ok, nos ganó una máquina, otra vez en un juego en el que pensamos que no nos ganaría, en este caso Google usando TPUs. Pero pues nuestro consuelo es que ahora las máquinas usaron aproximadamente 1 megawatt para poder correr este juego. En cambio, este jugador usó 20 watts. Un cálculo estimado, no es muy científico, es un cálculo estimado para ver esta comparación, que fue más de 50,000 veces el uso de energía entre un cerebro y una máquina.
Ahora, tradicionalmente, nosotros corremos nuestros algoritmos de datos, nuestros algoritmos de machine learning en la nube. Cuando tenemos ya sistemas muy grandes, ya hablo cuando ya no puedes hacerlo en tu computadora, que tienes una NVIDIA, cuando ya tus sistemas personales no alcanzan, entonces contratas servicios en la nube, ¿cierto? Contratas Amazon, Azure de Microsoft, Google. Todos ellos tienen en la nube donde concentran estos procesadores y ellos te hacen, corres tú tus algoritmos en esas computadoras. Pero ahora hay otra tendencia. La otra tendencia es que en lugar de hacerlo en la nube, lo haces lo que ellos llaman on the edge. O sea, ya ahora mueves la parte de los algoritmos cerca del usuario, que en este caso, por ejemplo, Apple lo hace en el celular. Uso este ejemplo porque, bueno, ellos son muy buenos en hacer propaganda y creo que es un ejemplo fácil de mostrar cómo están innovando ahora en sus chips. Este fue del 2020, no me acuerdo qué iPhone fue, creo que el 12 o el 13, pero ellos ya incluían lo que es un GPU en su celular de 4 núcleos, un CPU de 6 núcleos, y ya se hacía toda la parte de Machine Learning en el chip, que en este caso se llama el A14. Un chip desarrollado por ellos, por cierto. ¿Qué pasó? Bueno, este es un chip de 5 nanómetros. También hicieron una gran propaganda porque era la primera vez que se usaba un chip una tecnología tan pequeña de 5 nanómetros para un celular. Entonces dice, bueno, vamos a 5 nanómetros. Y aquí es donde quiero moverme a que todo el tiempo estamos tratando de hacer nuestros dispositivos, nuestros transistores más pequeños para poder correr estos grandes algoritmos que les mostré. ¿Por qué? Porque estos algoritmos crecen, nuestra demanda de recursos computacionales crecen, pero la energía que usamos también crece. Esto es un gran problema que está impactando a todas las industrias y que se está viendo cómo resolver. En Intel, quien propuso, bueno, Moore, que es el cofundador de Intel, como sabrán, propuso la ley de Moore, en la que decía que cada año el poder de procesamiento iba a duplicarse. Y entonces, pues esto funcionó bien los primeros años, en las primeras décadas, pero en las últimas décadas ha sido cada vez más difícil poder reducir el tamaño de nuestros transistores para poder alcanzar las velocidades y el rendimiento que se necesita. El mismo Intel mostró que ha hecho 90 nanómetros, 65, 45 nanómetros y seguimos reduciendo cada vez más el transistor con diferentes innovaciones. Hasta que hace un año dijo, estamos por 7 nanómetros y ahora lo que proyectamos o que estamos ofreciendo es que en unos años vamos a llegar a lo que son Armstrongs, que es 1 por 10 a la menos 10. Vamos a poder llegar a estos transistores. Solo para darles una idea, en este 2022, las empresas TSMC y Samsung anunciaron su fabricación de 3 nanómetros. Para darles todavía más ideas sobre esto, ¿cuántos 3 nanómetros? 3 nanómetros son 30 Armstrongs. 30 Armstrongs, fui hacia la tabla periódica y dije, bueno, vamos a ver cuánto mide el radio del silicio. Y el radio mide 111 picómetros, el diámetro entonces son 222 picómetros, entonces es que son 2.22 Armstrongs. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos alrededor de 14 átomos de silicio, es lo que ocupa un transistor, lo cual para mí es algo impresionante que puedas poder realizar transistores con este tamaño. Pero, todo esto se hizo con la promesa de que iban a ser cada vez más rápidos los chips
y iban a gastar menos energía porque el electrón se iba a mover en menos distancia y con menos voltaje. Pero lo que está pasando es que cada vez consumimos más energía y cada vez generamos más con estos chips. Si compran una nueva computadora, verán que sus recursos cada vez son de energía que piden, son cada vez más importantes. En la computadora del ejemplo que les mostré, que les dije que yo quería construir, tuve que conseguir una fuente de potencia muy grande porque no aguantaba a correr tanto el CPU como el GPU que tenía. En fin, esto está causando un gran problema porque ahora en un centro de datos, que es donde toda nuestra información va, el 43% de la energía que se utiliza es para enfriar estos sistemas. Entonces, esto sí es como un gran problema que se tiene que resolver. ¿Cómo vamos a resolver este problema? Bueno, hay diferentes opciones, pero la que los quiero presentar es que en lugar de usar electrones, vamos a usar fotones para poder hacer estas nuevas arquitecturas y poder hacer interconexiones entre los CPUs, entre los GPUs, para poder mover los datos. La luz tiene diferentes propiedades que nosotros usamos para codificar la información. Generalmente tiene amplitud, tiene un periodo, tiene una fase y tiene una polarización. Y nosotros usamos esas propiedades de la luz para poder enviar información. De ahí nació lo que se llama la fotónica de silicio, en la que se usa la luz con los procesos de fabricación de silicio para poder crear dispositivos que puedan manejar todos estos datos. Esto ha sido una tecnología que ha impactado en los centros de datos hasta ahora. Es el mayor mercado. Si te vas a un centro de datos, vas a ver uno de estos pequeños dispositivos que se llaman, que son los transceivers. Y esto ha sido el gran mercado en cuanto a la fotónica, e Intel es uno de los líderes en ello. De hecho, yo trabajo en esta área, en el que usas fibras ópticas, ya saben, para mandar los datos, y aquí se hace todo el procesamiento, toda la señal se llegan a estos dispositivos en donde se amplifica, en donde se procesa la señal y se mandan a tus servidores. Pero la fotónica de silicio también, para nuestras computadoras de alto rendimiento, podemos impactar en dos partes. Como dije, una es en las interconexiones ópticas y la otra es en el procesamiento de los algoritmos de Machine Learning. Para hablarles un poco más de la óptica de fotónica de silicio, tenemos tradicionalmente la óptica convencional, en la que tenemos nuestros láseres, detectores, espejos, pues dispositivos físicos. Es algo como la electrónica, que tenemos nuestros capacitores, nuestras resistencias. Lo mismo pasa en la óptica. Y si vas a un laboratorio de fotónica, podrías ver algo como lo que está en la imagen de la izquierda. Pero ahora, si pensamos en la fotónica integrada, es algo como los chips de electrónica. Ahora estamos compactando todos esos detectores, láseres, las conexiones, que en este caso se llaman guías de ondas, y los láseres en un solo chip, para que reduzcamos todo esto que vemos a la izquierda en algo que puedas tener en la palma de tu mano. ¿Cómo funciona la óptica de silicio? La fotónica de silicio, bueno, tú envías una fuente de luz en estas que se llaman guías de onda, que funcionan como un cable. Es como un cable de cobre en electrónica. Este sería como su medio de transporte de la luz. Si se dan cuenta, son de alrededor de 550 nanómetros de dimensión de estas guías de onda. Se pasa la luz y, bueno, conectas todo lo que tiene que ver, que se necesita para poder procesar señales. ¿Cómo puede impactar esta tecnología? Bueno, como dije, una es en interconexiones ópticas. Como vieron, un problema es que todo el tiempo tenemos que acceder a la memoria.
sacar la información, volver a poner la información, eso genera un gasto de energía. Ahora que si aumentamos la frecuencia de estos dispositivos, también generamos más calor y también en electrones, moviéndose en el cobre, que son las conexiones, se crea algo que se llama el efecto de piel, que es básicamente se crea mayor resistencia como aumentas la frecuencia, y esto hace que sea más difícil mover tus electrones. Prácticamente es más difícil mover tus electrones en altas frecuencias. Pero ahora dicen, en lugar de usar el cobre, vamos a usar estas guías de onda para poder transferir la información entre los procesadores. Y esto es algo que ya se venía platicando, hablaba de ello desde hace unos 10, 20 años, pero ha sido hasta hace 2, 3 años que unas empresas como esta que se llama Ayar Labs ya están creando estos dispositivos en el que tienes todas las conexiones, las entradas y las salidas que se pueden conectar a tu chip y ya están basadas en estos sistemas ópticos. Entonces esto te puede ayudar a poder transferir, esto te va a ayudar a transferir más rápido la información sin tener esos gastos de energía, ese calentamiento o esa resistencia que se genera con un cable convencional de cobre y moviendo electrones. Ellos dicen que tienes alrededor de 5 picojoules por bit, lo cual estar en picojoules ya es un gran avance. Pero ahora el otro método en el que puede impactar la fotónica es en el procesamiento de estos algoritmos. Como les dije, una parte es tienes que hacer multiplicaciones y después tienes que hacer sumas. ¿Cómo los haces con óptica? Bueno, hay unos dispositivos que son de este tipo, muy simples. Se llaman interferómetros. En este caso es un Mark-Sender, interferómetro Mark-Sender, en el que mandas luz a través de esta guía de onda. Esta luz se va a dividir en dos caminos y uno va a tomar un camino que puede ser más largo que el camino de la otra parte de la luz. Y la diferencia que haya entre ellos, se dice que va a haber una diferencia de fase, después se va a combinar y dependiendo de la diferencia de fase que haya, va a ser la salida que tengas. Puedes tener una salida constructiva que es mayor luz, puedes tener una salida destructiva donde se elimina completamente la luz o puedes tener algo en medio entre esos dos parámetros. Bueno, a través de esta interferencia de luz, lo que hacemos de manera matemática es una multiplicación de matrices. ¿Qué quiere decir? Que lo que obtengamos a la salida de este Mark-Sender es la multiplicación de matrices de las cuales necesitamos para hacer el procesamiento de los algoritmos de Machine Learning. ¿Qué les quiero decir? Que en lugar de usar electrones que los usamos de manera digital, o sea, ceros y unos, en este caso vamos a usar fotones para para tener una señal analógica para poder obtener esta multiplicación de matrices de manera más eficiente. Es una simulación que hacemos para mostrarles de cómo se propaga la luz, en este caso en esa división que les mostré en el Mark-Sender. Y bueno, si conectas varios de ellos, puedes tener la suma que necesitas de todas esas matrices para poder obtener tu resultado final. Pues los últimos 3 años ha habido publicaciones en los que generas redes completas de estos Mark-Senders, los conectas de diferentes maneras para poder tener la salida que tú necesitas. Como les dije, la fase que hay acá es importante para determinar la salida. Bueno, tú puedes controlar esa fase en la fotónica aplicando diferentes voltajes y entonces tú puedes controlar también la salida que vas a tener. Con ello puedes crear sistemas de procesamiento basados ahora en luz en lugar de electrones. Un paper acaba de hacer la comparación entre, por ejemplo, los TPUs de Google consumen alrededor de 0.43 picojoules por Mac, que es una unidad que se usa de multiplicación y suma.
contra lo que usas con el Mach Zehnder interferómetro. Esta va a usar alrededor de 30 femtojoules. Entonces estoy hablando de alrededor de 10 veces menos consumo de energía usando la luz que usando los métodos tradicionales, que es el TPU. Y en este caso es una comparación con el mejor que es ahora, que es el TPU. El incremento debe ser mejor todavía si lo comparas con los GPUs o con los CPUs. La latencia, que es otra parte importante que tenemos que ver, es que es de menos de 100 picosegundos, cuando los TPUs tienen alrededor de 1.42 picosegundos. Este artículo es interesante, salió en 2020. Ahora ya dicen, bueno, si puedo controlar cómo se mueve la luz y cómo se va a hacer, cómo voy a controlar esta fase de la luz para ver mi salida, entonces ya puedo crear lo que se llaman circuitos programables basados en luz. Algo como los FPGAs en electrónica, ahora lo puedes hacer con la luz. Y conectan diferentes tipos de matrices de estos interferómetros que les acabo de mostrar para obtener la salida que tú quieras. Entonces, siento que es una idea muy innovadora. Realmente parece algo simple porque al final es controlar este paso de la luz por diferentes canales para obtener la salida que tú quieras. Y aquí estos nuevos sistemas van a estar compuestos por sistemas ópticos, pero también por sistemas electrónicos, entendiendo que la electrónica no va a ser suplantada por la óptica, ni viceversa, sino que lo que se está viendo, la tendencia en estos desarrollos, es que se puede hacer el procesamiento con la luz, pero luego todo el transporte y luego todo el post-procesamiento se puede hacer con la electrónica, donde es muy buena la electrónica y ahí sí no hay manera de que podamos ganarle con la luz. Ay, esta tabla está muy mala, pero me gustaba porque te da una idea de realmente cuál es la comparación. En electrónica es algo digital, mientras que la fotónica es algo analógico. En electrónica representamos los números por unos y ceros, mientras que con la luz lo representamos como una función real de una onda continua. ¿Cómo lo haces? En electrónica tienes un transistor que le envías ceros y unos. En fotónica tú vas a modular la luz, cómo se va a transferir, cómo se va a transportar. En electrónica haces esta multiplicación, que son los Machs, pero en fotónica vas a hacerlo con las matrices que les dije, la salida que se tiene es esta matriz. Al final, en electrónica, ustedes tienen estos circuitos integrados en los que tienes el registros, los ALUs, todo lo que hemos visto de computadoras, de arquitectura de computadoras, mientras que en la parte de fotónica, el mayor componente que vas a utilizar son estos Mach Zehnder, MCI, los interferómetros Mach Zehnder. Entonces, con esto, les digo, la luz se está ahora usando para crear estos procesadores. Ya hay unas compañías, al menos 2 compañías salieron a oferta pública hace los últimos 2 años para poder vender estos procesadores basados en luz, en los cuales se menciona que mientras en la fotónica utilizas 1 microwatt, en electrónica tú vas a usar 1 miliwatt. Entonces son 3 órdenes de diferencia en mejora usando la óptica. El ancho de banda es 10 veces mejor y la latencia es 3 órdenes de magnitud mejor usando la electrónica, la fotónica. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, como les dije, en la fotónica, nuestro mayor mercado ahora son los centros de datos, los transceivers que les mencionaba. Estos van a seguir creciendo, va a ser el mercado más grande todavía en 2027, pero va a crecer solamente el 22%. Entonces nosotros tenemos que buscar nuevos mercados y ver hacia dónde podemos ir. Y uno de los más grandes va a ser justamente
el del procesamiento a base de la fotónica, el cual se cree que va a crecer alrededor de 142%. Va a ser el segundo mercado más grande. Y bueno, esta es una proyección de una compañía consultora muy grande que se llama Yole y lo acaban de sacar hace 2 meses este reporte. Y es importante porque muchas empresas se basan en ella para tomar decisiones y se ve hacia dónde va la tecnología. Los nuevos desarrollos. Bueno, ya en la plática anterior hablaron sobre computadoras cuánticas y sí, la verdad es que hacia allá vamos en la parte de fotónica. Vamos hacia crear nuevas arquitecturas basados en fotones. Hay otras maneras, pero fotones es una de ellas para poder crear estas máquinas cuánticas. Exactamente, tenemos IBM, Google y HP, son como de las principales compañías que están trabajando en estas tecnologías. Las computadoras cuánticas, estos artículos de hace un año, 2021, en el que muestran ciertas arquitecturas que se pueden realizar para poder realizar este procesamiento. Y si se dan cuenta, aquí están nuestro gran amigo el Mark Sender. Todavía seguimos usando para hacer estas arquitecturas, pero ahora vamos a usar fuentes de luz que se llaman cuantizadas, o sea, vamos a enviar 1, 2, 3 fotones para poder procesarlos. Y luego vamos a tener lo que se llaman los detectores, single photon detectors, que de hecho es aquí donde sobre lo que hice mi doctorado, sobre cómo detectar 1 o 2 fotones en un sistema óptico. Es algo muy difícil, pero se ha demostrado que se puede realizar. Y bueno, ¿cuáles son los mayores problemas de ellas? Bueno, que tienes que operarlos a niveles de temperaturas criogénicas, alcanzar casi los 0 grados Kelvin. Los errores todavía son muy grandes en estas computadoras, se tienen que resolver y bueno, seguir creciendo lo que llaman qubits, todavía sigue siendo un gran reto. ¿Qué se ve en un futuro? Bueno, lo que se llaman las interconexiones ópticas se ven en el mercado en el 2024. Esa compañía Ayar Labs que les dije, los acaba ya de anunciar en 2022 para producirlos en 2024. El procesamiento a base de fotónica, usando los Mark Sender, está esperando impactar en los próximos 4 años. Y si nos vamos a la parte de computadoras cuánticas, esperamos que del 2030 en adelante ya podamos poder tener un impacto usando estas computadoras. Quiero terminar con esta diapositiva en la que les muestro más o menos cuáles son los países que están trabajando en este procesamiento a base de fotónica. No sorpresa aquí, compañías en Estados Unidos, principalmente en California y de este lado en Boston, están trabajando con este tipo de tecnologías. En Inglaterra, en Alemania, en Francia. Pero una que me llamó la atención es esta, que es Ipronics. Esta es una empresa surgió de la Universidad de Valencia, en España, y ha tenido mucho éxito en cuanto a realizar este tipo de arquitecturas. La arquitectura que les mostré como de hexágonos de Mark Sanders es justamente de esta compañía. Empezó como un desarrollo tecnológico en la universidad y ahora ha conseguido los fondos para poder iniciar la propia empresa y ya están empezando a comercializar estos dispositivos. Lo cual me llamó mucho la atención porque siento que España, bueno, tendría una economía similar a la de México. Siempre decimos que los países más avanzados son los que tienen la tecnología, como es en el caso de las computadoras cuánticas, pero en el caso de la fotónica, y en este caso del procesamiento a base de fotónica, siento que todavía tenemos oportunidades nosotros en México para poder tener nuevos desarrollos. Entonces me preguntaba, ¿qué necesitamos en México para poder hacer esto? Y este es mi punto de vista. Tenemos un problema que resolver
hay una gran demanda de procesamiento y necesitamos reducir el consumo de energía. Y siempre tenemos que ver eso. A veces queremos resolver un problema que ni siquiera tenemos. Bueno, aquí sí hay un problema. Tenemos mucho procesamiento y tenemos mucho consumo de energía. ¿Qué oportunidades se ven en esta área? Bueno, una es que la fotónica de silicio ya ha madurado lo suficiente para poder tener dispositivos, tecnologías que se puedan comercializar. Estas tecnologías están basadas en la tecnología que se usa ya en la electrónica, entonces ya está comprobado que estas tecnologías son confiables para poder comercializarse y escalarse. De hecho, ahora lo que se necesita más bien es buscar estos nuevos mercados de hacia dónde vamos a aplicar la fotónica. Necesitamos nuevas ideas de procesamiento. ¿Cómo vamos a hacer? Como estos TPUs que ya ni siquiera tenían que entrar a la memoria para poder hacer el procesamiento. Puede haber diferentes maneras de hacer este procesamiento. Luego, siento que nos debemos de enfocar más en el diseño, como es el caso de Ipronics. Se enfocan más en el diseño de, ok, si ya tengo estos como piezas de Lego, como los Mark Senders, ¿cómo los voy a conectar? ¿Cómo los voy a utilizar para poder tener la salida que yo quiero y hacer mi procesamiento y tener un sistema más eficiente de redes neuronales? Y la razón por qué digo hay que enfocarse en el diseño es porque la fabricación es algo que es todavía más difícil de hacerse. Estados Unidos casi tiene la mayoría de tecnología para poder realizar estos sistemas. O Taiwán también es la otra, Taiwán y Corea. Pero pues ahora ellos están abiertos a contrataciones en los que tú diseñas tus dispositivos y luego vas con estas compañías y puedes tú crear estos nuevos dispositivos. Les enseñé una guía de onda de 500 nanómetros. 500 nanómetros todavía se puede hacer incluso hasta algunos centros de investigación en México en comparación con los 10 nanómetros que se necesitan en electrónica. Entonces la demanda de fabricación no es tan grande, pero aún así siento yo que si nos enfocamos en el diseño y en el cómo conectar estas piezas, podemos tener nuevos sistemas en los que nosotros podamos trabajar. Bueno, esta es mi plática. Muchas gracias por su atención. Y espero hayan podido ver algo de esta plática. No sé si tengan preguntas. Sí, claro que sí. Nos vamos a ir, doctor. Gracias por la charla, estuvo muy interesante. Y vamos con las preguntas, efectivamente. Sí me escuchan, ¿verdad? Aquí las preguntas, bueno, muchas felicitaciones por la plática. Y acá nos preguntan, a ver, vamos a iniciar acá. Bueno, al principio le preguntaban que si era bueno comprar una tarjeta gráfica. Ajá. Ahorita ¿Ahorita? en esta, ajá. Sí, ahorita ya bajó. Y si vieron el precio de cuánto está cayendo Nvidia, ahorita ya están bajando también los precios. Por eso les digo, siempre vean cómo está el mercado. Ellos también ya bajaron el precio, entonces siento que ahorita es un buen momento. Ya como que se enfrió el mercado. Ah, ok. Dice, ¿considera que el precio de las tarjetas gráficas van para abajo por el cambio de prueba de participación en minería de cripto? Sí, sí va para abajo por esa parte. Cripto está gastando mucha energía, cosa que ahorita no tenemos. Está muy caro. Aquí te preguntas, ¿qué tan lejos estamos para utilizar dispositivos fotoelectrónicos, para utilizar fotones como medio de comunicación? Esto es pensar en los fotoprocesadores. Ajá. Como lo mencioné, la última diapositiva, esperamos que en el 2024 ya hay algunos. Ya están algunos en fase de prueba. Las empresas ya están fabricándolos, ya consiguieron los recursos para poder hacerlos, ya hay prototipos.
Y bueno, ya ahora nada más es que las grandes empresas lo adopten. Cuando digo las grandes empresas es, por ejemplo, estos nuevos procesadores ópticos se los quieren, por ejemplo, vender a Google y ahora en lugar de que corras tu algoritmo en un TPU, a lo mejor puedas usar estos sistemas. Ah, ok. Ujú. Acá le preguntan, bueno, esta la responde parcialmente, pero también nos preguntan, dice, ¿habrá un límite en la capacidad de esta tecnología en cuanto a tamaño, consumo de energía, recursos? Y si es así, ¿cuál cree usted que sería una posible alternativa? Bueno, una de las mayores limitaciones de la tecnología es el tamaño. O sea, el tamaño no es tan compacto como la electrónica, entonces es algo que no es algo que puedas compactar tanto como un sistema electrónico. Lo cual para nosotros creo que es bueno en la parte de que no tenemos en México tecnología de irnos tan abajo. Entonces siento que es bueno que nosotros podamos eh, tener estas menos restricciones en cuanto a la fabricación. Y Sí. sí, Acá hay otra, dice, el desarrollo de dispositivos fotónicos, mayor potencia y menor tamaño, podría influir en una adopción más sencilla de la computación cuántica para la población en general. ah, todavía siento que, que las computadoras cuánticas tienen al menos 10 años para poder realizarse. Se invirtió mucho dinero en ellas en los últimos 2, 3 años. Eh, bueno, yo lo veo por la parte de Estados Unidos. Ahorita tenemos un problema de inflación muy grande. Todo está subiendo de precio, la energía está subiendo de precio, la gasolina está subiendo de precio. Y cuando las cosas suben de precio, entonces dejas de pensar a veces tanto en la computadora cuántica y entonces empiezan a bajar los recursos que inviertes en esta tecnología. Entonces creo que va a tardar al menos 10 años. En la parte económica esa y en la parte tecnológica, ya lo mencionaron, la parte de errores. Imagínense, tengo que mandar un electrón, un fotón, y luego tengo que detectar un fotón. Cualquier cambio que tú le hagas al medio va a cambiar tu señal. Entonces, este cambio de señal es justamente lo que explicaba la persona que habló anteriormente. Pues se tratan ahora de enfocar, bueno, ¿cómo vamos a resolver estos errores? Porque con un solo movimiento disturbas el medio y si ves en cuántica está el principio de que si sabes la posición, no sabes el tiempo, si sabes el tiempo, no sabes la posición, bueno, es que alteras el sistema y ya cambió completamente la señal que tú querías mandar. Y eso es el gran problema que tenemos con la mecánica cuántica. Doctor, acá tenemos otra pregunta. ¿Qué institutos o universidades en México están colaborando en la computación fotónica? Esa es una buena pregunta. Están centros de investigación. De CONACYT, por ejemplo, está yo diría, posiblemente el INAOE tenga algunos. El CIO, que se enfoca más a óptica, podría estar, o el CICESE. Son como los tres que conozco. Y en cuanto a universidades, no sé, tendría que ver. No me he puesto a investigar qué universidades están enfocando en ello. De hecho, si me dicen, lo agregaría a mis diapositivas para enfocarme más en ello. Sí. Sí, sí, sí. Sí está interesante, ¿no? Y también empresas, no solo institutos, empresas también, ¿no? En México. Hablamos de En México México. que pudieran hacerlas, sí. Claro, oiga, doctor, aquí sí, en cuanto al perfil de los chicos, bueno, nosotros estamos en la Facultad de Computación, pero nos acompañan chicos de la Facultad de Electrónica. Entonces ellos yo creo que ya están pensando en la cuestión esta de la fotónica. Pero, porque, bueno, en este caso, yo le hablo por los chicos de la computación, porque aquí viene una pregunta. ¿Esta mezcla de paradigmas podría modificar el cómo se programa el software? Es que yo creo que ahí ya están preocupados los computólogos. No, de hecho, no, de hecho,
justamente porque no queremos que se preocupen, queremos que sigan haciendo algoritmos a como lo saben hacer. Las empresas son las que están tratando de desarrollar los PDK y todo lo que se necesitan, todos los paquetes para que ustedes sea como si fuera algo normal, como programar en Python. Entonces, por ejemplo, hay uno que se llama, es uno de IBM, A ver, díganos, doctor. QSKit, como Aquí lo QSKit. estamos anotando. Sí, se los Ajá, puedo mandar QSKit. después. Lo QSKit. googleamos. Ajá, y ya puedes incluso acceder a ciertas computadoras cuánticas de IBM, creo que, ajá, de IBM, es de IBM, QSKit, algo así. Sí, de ahí. Ajá, y ya Entonces, ¿cree puedes, que sí puedan de hecho, seguir? totalmente, de hecho es nuestro trabajo hacer que ustedes sigan. Se tiene, o sea, nosotros como a los inicios de la computadora, o sea, es como al principio difícil y te metes a ensamblador y C, pero Ujú. nuestro objetivo es como hacer capas cada vez de más alto nivel en las que ya no se tengan que preocupar por eso. Y la computadora cuántica es lo mismo. Se están haciendo ciertos programas para que tú los puedas hacer. De hecho, hay competencias. Google y IBM Ah, tienen competencias de programación. ay, pues si nos envía esa información, doctor, se lo vamos a agradecer porque es importante para los chicos que están aquí en computación. Claro. Fíjese, otra pregunta, serían los físicos también, ¿verdad? Los que estarían ahí colaborando, además de los electrónicos y computólogos, ¿verdad? Sí, La sí, es que física, esto los cada chicos de vez es más. física. Los de física, los de electrónica, computación son como las tres principales áreas. Ah, ok. Acá pregunta, bueno, y aquí hay otra pregunta que hablan sobre redes neuronales. ¿Ve que usted partió sobre la inteligencia artificial, lo enfocó ahí? Ujú. Y bueno, es cierto que con las redes neuronales damos sumas y productos, pero en general abarcaría otras áreas, ¿verdad? De inteligencia artificial, si se resuelve este problema con la fotónica, Sí, o o sea, solo al fin. sería del deep learning. No, sería, o sea, todo lo que en este caso se enfoca solamente a todo lo que tiene que ver con deep learning, que es todo multiplicaciones y sumas. Pero la otra parte sería la de cómo haces tu arquitectura para que uses la luz como la conexión para hacer el Ujú. transporte de todos estos datos en la computadora. Sería como más general. Ok. Sí, Pues no hay más preguntas, doctor, y todos lo felicitan. De verdad que ha sido súper interesante la plática. Yo quiero invitar a los chicos que visiten su página de usted, claro. eh, Creo que les voy a mandar mi la correo también. No página lo sé. personal, que además está muy... Y bueno, nosotros nos sentimos poblano, digo, estudió acá en el INAOE y para nosotros es poblano como nosotros, ¿no? Sí, claro. Ahora nos acompañan otros de otros estados, incluso de otros países, pero Ujú. pues nos sentimos orgullosos de usted, solo porque estudió acá en el INAUE. Es como si muchos de nuestros estudiantes van para allá. Entonces usted Sí, es una inspiración para ellos, claramente lo es. gracias. Hace rato que nos compartió esa anécdota de querer construir la computadora, de verdad que nos enterneció, porque seguramente a su niño y todos cuando éramos pequeños eso era nuestro gran deseo. Sí, Doctor, pues le debemos de agradecer le debo agradecer a nombre de la Facultad de Computación, a nombre de la universidad que nos haya impartido esta charla. Muchísimas felicitaciones, muy interesante. Y aquí le presentamos la constancia, me voy a permitir leerla. La Universidad Autónoma de Puebla, a través de la Facultad de Ciencias de la Computación, otorga la presente al doctor César Bartolo Pérez por haber impartido la conferencia magistral Nuevos Sistemas de Computación de Alto Rendimiento a través de la Fotónica en el marco del 12º Congreso Nacional de Ciencias de la Computación con la CIC 2022. Doctor, pues reciba un abrazo virtual, un aplauso virtual y ojalá nos pueda volver a acompañar nuevamente el próximo año o en otro evento con otra conferencia tan interesante y otro tema tan interesante y nuevo como el de ahora. Ujú. Muchas Muchísimas gracias, claro gracias. que sí. Me daría gusto mantener el contacto con ustedes y de verdad gracias por la invitación. Un saludo a todos.
Muchas gracias, Pues, doctor muchísimas César gracias. Bartolo, por su muy interesante charla. Seguramente esto permitirá a nuestros jóvenes ampliar la visión que tenemos sobre la computación y, por supuesto, que queda abierta la vinculación con usted. A la maestra Alba Maribel Sánchez le agradecemos la moderación.